elección que ha determinado muchísimas cosas, entre otras, la puesta en escena de este sistema algo perverso, desde mi punto de vista, de administrar los recursos de los gobiernos autónomos descentralizados a conveniencia de la visión política de la autoridad de ese GAT. Cosa que ha sido denunciada ampliamente por alcaldes y prefectos en el país y que era denunciada el día viernes por Leonardo Orlando, prefecto de Manabí, que ahora está con nosotros. Veíamos el comunicado o la rueda de prensa del día viernes y me voy a saludar de inmediato con Leonardo Orlando, prefecto de Manabí, que ya está en la contra por primera vez. Leonardo, qué gusto saludarte, qué gusto tenerte en la contra. Mucho gusto, Fernando, por esta gentil invitación a la contra para participar por primera vez en una entrevista en este importante medio digital. Muchísimas gracias. Veíamos completa la intervención que hacías el día viernes en la rueda de prensa y aunque venía siendo ya hace algún tiempo un secreto a voces que Manabí estaba duramente perjudicado por la falta de asignaciones del modelo de equidad territorial, ya ver al prefecto directamente denunciándolo, pues crea una realidad pues un poco más palpable. ¿Cómo han venido funcionando? Vamos a empezar, estimado Leonardo, justamente por el estado de salud de las arcas de la prefectura y cómo ha venido operando en estos meses en que se ha denunciado no han sido entregadas las asignaciones por parte del gobierno central. Bueno, el estado de la situación financiera de la prefectura es muy crítica porque no hemos recibido asignaciones de manera regular desde el mes de noviembre del año anterior, en que tuvimos la primera gran situación de alerta de que recibimos solo el 60% de una alícuota correspondiente al mes de octubre. Lo propio se repitió en el mes de diciembre del 2024, donde recibimos también el equivalente al 60% de una alícuota. Esto se agravó en enero. Recordemos que en diciembre todos los representantes, todas las personas naturales y jurídicas, instituciones públicas, debemos de cumplir con la 13ª remuneración. Entonces es un mes el más complicado de todos en cuanto al flujo fiscal por una obligación, es una remuneración más prácticamente. Luego en enero recibimos el 40%, ya veníamos con un desfase cada vez más grande, del 40% de una alícuota, y el mes de febrero no recibimos un solo dólar de asignación. En el mes de marzo se tiene que cumplir y se cumplió con la 14ª remuneración, es decir que entre diciembre y marzo ustedes han pagado dos remuneraciones adicionales. Y estamos al día con los sueldos con nuestros trabajadores, a pesar de que se nos adeuda prácticamente 4 alícuotas del modelo de equidad territorial. La deuda hoy del gobierno central de la provincia es del orden de 49.8 millones de dólares y 31.2 millones de dólares, es decir, el 62.6% de esa deuda corresponde al actual periodo de gobierno. Entonces, eso es lo que estamos demandando. A pesar de ello y de las múltiples emergencias, Manabí tiene la mayor cantidad de familias y personas impactadas por la durísima estación invernal, la más fuerte en los últimos 27 años después del fenómeno del Niño del 97 y 98, y tiene 6 de cada 10 ecuatorianos afectados por la estación invernal son habitantes y residentes en la provincia de Manabí, con más de 82,000 personas impactadas. Pese a ello, a los niveles de deuda y de antigüedad de la deuda del gobierno central, hemos atendido a más de 20,000 personas con brigadas médicas y asistencia humanitaria y hemos atendido más de 380 intervenciones de prevención y de respuesta en toda la provincia. Emergencias que se siguen incrementando día a día. En los últimos días, la semana anterior, el cantón más afectado ha sido Santana, antes lo fue Puerto Viejo, Rocafuerte, Tosagua, Bolívar y ahora Santana, Paján, donde hemos tenido afectaciones en las infraestructuras públicas como la red vial estatal, la red vial provincial, las facilidades pesqueras, el puerto pesquero artesanal en Jaramijó, porque también adicional se han sumado
que a finales del año anterior, inicios de este año, y a finales del mes de marzo, inicios de abril, hemos tenido fuertes temporadas de aguajes y oleajes, y Manabí tiene el perfil costero más amplio del Ecuador. Entonces, son múltiples afectaciones, y cuando más se necesitan los recursos, que no estamos pidiendo recursos adicionales al gobierno central, estamos pidiendo los recursos que por constitución y ley nos corresponden a los gobiernos autónomos centralizados del país. Entonces, esperemos que este tipo de acciones de discriminar, este tipo de acciones discrecionales, de que algunas prefecturas sí se les transfiere al día o medianamente al día, las dos prefecturas y dos provincias más afectadas en atrasos con prácticamente 4 alícuotas somos Manabí y Santo Domingo, y hay otras que tienen 2,5, 3, y nosotros Manabí y Santo Domingo tenemos 4 alícuotas vencidas del modelo de equidad territorial. Desde las voces oficiales de gobierno incluso ha llegado a decirse implícitamente, no con claridad, que los gobiernos autónomos descentralizados de la Revolución Ciudadana, nuevamente esto está implícito en las voces oficiales de gobierno, están financiando la campaña de Luisa González y que básicamente en ello encuentran ellos una justificación para no asignar los recursos que deben. Esto, Leonardo, merece una respuesta, por supuesto, de las autoridades. Es absolutamente falso, es faltar a la verdad. Primero que por normas constitucionales y legales y por normas éticas y morales jamás haríamos un atropello a la Constitución y a la ley y a la ética en el servicio público. Tenemos cerca de un cuarto de siglo, desde muy jóvenes, trabajando en el servicio público. Ingresamos como pasantes al SRI, en el gobierno del presidente Rafael Correa pude llegar a ser director general, y siempre hemos respetado la Constitución, la ley y los sagrados recursos públicos. Y luego de aquello, de decir esto, que rechazamos de plano cualquier tipo de declaración de esta naturaleza, es que para eso están las instituciones, los organismos de control. Si hay algún indicio de incumplimiento de cualquier autoridad, de cualquier organización política, para eso están las leyes y están los organismos de control. Pero acá no se está afectando la prefectura de Manabí, se está afectando el derecho de Manabí a su desarrollo y atender sus emergencias y necesidades básicas insatisfechas más urgentes y prioritarias. Entonces, nosotros le hemos demostrado al actual gobierno que no somos sus enemigos, una actitud de diálogo y cooperación, porque las emergencias no esperan. Y hoy mismo estamos trasladando maquinaria por pedido de instituciones del gobierno central a atender emergencias que corresponden al nivel de gobierno central y para apoyar a los municipios, porque todos en materia de prevención y gestión de riesgo somos competentes. Y sin ver el velo de las competencias, estamos dispuestos a seguir apoyando y respaldando en la red vial estatal, que en múltiples ocasiones hemos intervenido para rehabilitar y mantener las vías que se han afectado por la estación invernal, y el colapso de 42 metros de lineales del puerto pesquero artesanal de Jaramejó fue rehabilitado totalmente por la prefectura, a pesar de ser competencia del gobierno central a través de inmobiliaria. Entonces, aquí lo que es claro es que hay una deuda cada vez más significativa a los gobiernos autónomos descentralizados y a la provincia que más valores le deben por habitantes a la prefectura y a la provincia de Manabí. Ahora, Leonardo, en todo este proceso de apoyo y de soporte a las poblaciones más afectadas por la crudeza del invierno y digamos, las vías y puertos más principales, más dañados por el invierno, ¿ustedes han tenido una coordinación, han tenido al menos el intento de colaboración del Ministerio de Obras Públicas o del Gobierno Nacional, o han debido remar solos en todo este proceso? Bueno, lo que hemos recibido de entidades como el Ministerio de Ambiente, de EPA, el Ministerio de Transporte, la Secretaría de Riesgos, es más bien la solicitud de apoyo de la prefectura. Y sin que nos lo soliciten, cuando a nosotros nos llega primero el hecho de una emergencia, la ocurrencia de un evento adverso, nosotros mismos lo ponemos y lo comunicamos porque precisamos el Código Provincial y siempre les decimos, para conocimiento de las instituciones competentes y que cuenten con el respaldo de la prefectura. Yo les digo, hoy mismo estamos trasladando en una plataforma de la empresa pública del agua una máquina excavadora a brazo largo para atender a obras e infraestructuras que corresponden al nivel de gobierno central, porque así debe ser. O sea, porque se debe actuar sin ningún tipo de cálculo político. Cuando nuestros hermanos sufren una afectación por la estación invernal, todos debemos de colaborar.
pero no hemos recibido el apoyo, primero con los recursos y segundo con maquinaria para atender las afectaciones que hemos tenido en la regional provincial. Más bien hemos dado apoyo para atender, como en el Cerro de Junín, que hubo un colapso de la vía y la prefectura mayoritariamente en uno de los tramos intervino con una variante, y en el derrumbe más fuerte que hubo, estamos hablando de hace cerca de 10 días, la prefectura terminó aperturando el paso con su maquinaria a altas horas de la noche el día viernes de hace 10 días atrás, y lo vamos a seguir haciendo sin ningún cálculo político, porque esa es nuestra forma de gobernar y de trabajar. Cooperando al alcalde con todos. Lo veíamos al alcalde lamentarse duramente frente a un funcionario de obras públicas diciendo, vean, oigan, hace 3 días que espero que ustedes le pongan combustible a la maquinaria. Y decía, mira, si yo no me voy a pedirle ayuda a Leonardo Orlando, el cantón queda completamente aislado. Nos referimos al alcalde de Junín. ¿Cómo está la relación justamente con los alcaldes a partir de esto, ¿no? El alcalde de Junín le toca la puerta a Leonardo Orlando, que también está en una situación complicada económicamente. ¿Cómo se está gestionando esto y cuál es la relación que existe hoy al calor de la política con los distintos alcaldes de las distintas agrupaciones políticas? Independientemente de la agrupación política a la que se pertenezcan los alcaldes y los presidentes de juntas, lo hemos demostrado desde hace 6 años, desde el inicio de nuestro primer periodo de mandato, de que nosotros jamás hemos condicionado algún tipo de apoyo político a nuestra organización política para poder intervenir en conjunto con convenios de cooperación y con atención a las solicitudes de apoyo inmediato por parte de los municipios y de las juntas parroquiales, independientemente de la tienda política por las cuales hayan salido electos, porque esa es la democracia, saber aceptar los resultados y saber cooperar con todos, y sin privilegios, ni distinciones, ni discriminaciones, con todos los municipios y con todas las juntas parroquiales hemos suscrito convenios, y a todas las parroquias y a todos los cantones del Ecuador, porque así es el sistema, por ejemplo, en caso de emergencias, descentralizado de gestión de riesgo. Nosotros participamos en los COEs cantonales y ponemos a disposición de los municipios y de las juntas parroquiales todo nuestro apoyo, sin ver de quién es la competencia, porque en materia de prevención y gestión de riesgo todos somos competentes por mandato constitucional y expreso de la ley. Así que siempre, y la mayoría de decisiones, prácticamente todas las decisiones del Pleno del Consejo Provincial donde están representados los municipios y las juntas parroquiales han sido por unanimidad. Y vamos a seguir trabajando en unidad con todos los alcaldes y alcaldesas, presidentes y presidentas de los diferentes cantones y parroquias, con independencia de la tienda política a la que se pertenezca. ¿Cómo, Leonardo? Porque, a ver, no están recibiendo las asignaciones, o no al menos de forma completa, y ciertamente, a ver, las alcaldías tienen la posibilidad de cobrar impuestos, cobrar prediales, cobrar contribuciones de mejoras. Las prefecturas no tienen esa posibilidad. ¿Cómo están haciendo? Bueno, nosotros tenemos una pequeña contribución especial de mantenimiento vial, y con ella estamos subsistiendo prácticamente para el combustible y para la operatividad mínima. Pero dependemos, las prefecturas tienen, como bien lo señala usted, Fernando, un muchísimo mayor grado de dependencia de las asignaciones que por mandato constitucional y de ley deben de llegar de manera predecible, directa, oportuna y automática todos los meses. Entonces, realmente estamos haciendo prácticamente milagros, solicitando que aquellos proveedores que tienen contratos vigentes de alquiler de maquinaria, de canteras para los materiales pétreos, de servicios de transporte en volquetas, con apoyos o pagos mínimos, abonos mínimos, se pongan al frente de las emergencias con su contingente. Y así, y con nuestra maquinaria, pagándole a nuestros trabajadores, a nuestros servidores, lo más puntualmente, a pesar de la altísima deuda del gobierno central, pagando el combustible que hay que pagarlo por anticipado a Petroecuador. Mantenemos la operatividad sobre todo de los equipos por administración directa, pero realmente pudiéramos más que duplicar estas 386 intervenciones que hemos tenido de enero para acá en todas estas afectaciones por la estación invernal. Hubieran podido más que duplicarse si hubiéramos contado con los recursos, no recursos extraordinarios o adicionales, sino con los recursos que por constitución y ley nos corresponden
y que deben de transferirse sin distinción, sin discriminación y sin discrecionalidad alguna a todos los gobiernos autónomos centralizados del Ecuador. Y ahí la plata, Leonardo. Mencionaste aquella época en que yo te conocí, que te entrevistaba con cierta regularidad en Gama, en la que era funcionario del SRI. Tú conoces muy bien el estado de las finanzas públicas y lo lees con mucha experiencia en el tema. ¿Existe en el gobierno central hoy la capacidad de cumplir con todos los gobiernos autónomos descentralizados con los que está en deuda? Tanto que existe que se nos ha liquidado para el año 2025 un incremento en las asignaciones del modelo de equidad territorial por un mayor ingreso permanente y por un mayor ingreso no permanente. Pero en la práctica, ¿de qué sirve que tengas una asignación mayor, el 10% mayor en promedio a las prefecturas, si de 3 alícuotas que debimos haber recibido a la fecha solo hemos recibido una y que se quedaron pendientes el 40% de noviembre, el 100% de diciembre y nos deben todavía de noviembre del 2023 el 53% de una alícuota? Hemos recibido muchos bonos del Estado, muchos montos muy significativos en bonos del Estado, y eso demuestra la cooperación, la apertura y el enorme sacrificio que han tenido que hacer los proveedores, que son los que reciben el castigo en la negociación del mercado de valores de dichos bonos. Pero aquí estamos hablando de valores que se reciben diariamente por el IVA, el impuesto a la renta, por los tributos nacionales, impuestos y aranceles, por la renta, los excedentes de la renta petrolera, y que deben de transferirse sin ningún trato discriminatorio a todas las prefecturas y municipios. Hay prefecturas a las que se les ha transferido completo, la mayoría se les ha transferido, a 4 no nos transfirieron el 40% de noviembre. A la mayoría se les han transferido valores completos por diciembre, enero y febrero, y hay prefecturas, a 9 prefecturas, 8 que corresponden a la Revolución Ciudadana, donde se nos adeudan montos y alícuotas muchos mayores que al resto. Y eso es lo que estamos reclamando. Esa información la ha hecho pública el CONGOPE, y esa información también ha servido para que la Asamblea Nacional, primero la Comisión de GATS, a través de una resolución, y luego el Pleno de la Asamblea Nacional, exhorten al gobierno central a transferir de manera oportuna, sin ningún tipo de discrecionalidad ni discriminación, las transferencias que les corresponden por el modelo de equidad territorial y competencias a todos los gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador. Hablemos de esa apertura a recibir bonos que han tenido algunos GATS, Leonardo, y cómo se está operando con los bonos. La prefectura, perdón, ¿está haciendo operaciones financieras con esos bonos o está directamente transfiriéndoselo a sus proveedores en un mercado que ya se está llenando de bonos? ¿Cuánto es el castigo aproximado que están recibiendo estos papeles? Bueno, lo más reciente que por segunda ocasión hemos aceptado es el saldo del año 2023 de alícuota del modelo de equidad territorial y de 3 meses de competencia de riego. La competencia de riego se divide en 2 componentes: el gasto corriente y los proyectos de inversión. Nos deben 3 meses del año 2023 de la competencia de riego y nos deben 2 meses, ya un mes del 2024 y un mes del 2025. Son 5 meses y casi 4 meses de las alícuotas del modelo de equidad territorial. Todo eso suma más de 28 millones de dólares de un total de 49.8 millones de dólares. Las asignaciones mensuales por mandato constitucional del modelo de equidad territorial y de las competencias, en este caso, de riego. ¿Cómo hacemos? Pedimos a los proveedores, socializamos el interés de recibir sus pagos por sus haberes en bonos, y ellos son los que asumen los descuentos, que han estado en ocasiones. Ahora nos han informado que ha sido entre un 2 y un 3% los descuentos, pero en algunos momentos han recibido castigos de hasta el 18%, cuando ya para sus procesos de participación en compras públicas, procesos transparentes, ya tienen ahorros de 15, 20% esos procesos, y recibir un castigo adicional obviamente es un perjuicio para los proveedores. Pero ante el riesgo, ante la falta de liquidez, en este caso que es evidente que ha habido un trato discriminatorio a varias prefecturas del Ecuador, los proveedores están dispuestos a asumir esos descuentos. Pero para ello tenemos que hacer convenios, es totalmente voluntario. Nosotros no podemos obligar. Si primero les decimos, hay tanto valor,
quienes quieren asumir, estas son las condiciones, pueden ellos consultar en las casas de valores y la casa de valores de su elección es la que ellos determinan después de manifestar su interés y quizá un convenio de acción de pago donde ellos expresamente indican que aceptan cambiar la forma de pago de efectivo a bonos. Se procede a la acreditación a través de las subcuentas en el mercado de valores que para el efecto tienen que aperturar, pero ya les toca asumir a los proveedores los descuentos. Y estamos hablando de los proveedores más grandes, aquellos con músculo financiero Sí, para poder ni los empleados ni las instituciones públicas nos reciben. ¿No? Fuera bueno que por último hubiera un cruce de cuentas, que el SRI, el IES, el Banco de Desarrollo, Petroecuador, nos recibieran los bonos. Se hiciera lógico, ¿no es cierto? Que el SRI, por lo menos el Estado Central, recibiera los mismos papeles que el Estado Central emite. Así es, pero no está ocurriendo eso. No nos permiten pagar con bonos las instituciones públicas y lamentablemente se sigue acumulando una deuda que cada vez es más crítica, más en el estado de las emergencias que tenemos por la durísima situación climática en la presente estación invernal y la temporada de aguajes y oleajes en el perfil costero. Discúlpame la risa, Orlando, pero es que hay cosas que uno escucha y casi que no, perdón, Leonardo, es que hay cosas que uno escucha y realmente uno no puede creer, ¿no? Finalmente, hablemos de la vía Puerto Viejo-Montecristi. Hace un momento me mencionabas que existe, digamos, en estos sistemas de concesiones alguna posibilidad de manejar ciertos recursos. Esa posibilidad les ha sido retirada el día jueves de la semana pasada. ¿Cómo está esta situación y hacia dónde se avisora que se pueda resolver? Fernando, un hecho lamentable para la descentralización y autonomía del Ecuador que debe fortalecerse y profundizarse como una medida y una política pública de dar mejores y mayores y más efectivas respuestas a los ciudadanos que desde lo local, los gobiernos autónomos descentralizados, somos gobiernos de cercanía, podamos asumir más competencias con recursos y con modelos de gestión podamos financiar la inversión pública en infraestructura nueva y en mantenimiento de la infraestructura, en este caso vial existente. Se nos ha retirado de manera unilateral y anticipada la delegación vial y se ha incumplido con el debido proceso y respetando la Constitución y la normativa legal y también un acuerdo ministerial que establece cuál es el procedimiento para las terminaciones de mutuo acuerdo y terminaciones unilaterales. Por eso hemos acudido a la justicia constitucional en el marco del derecho de Manabí a su desarrollo con autonomía, para que se deje sin efecto esta resolución. Y le hemos solicitado también al Ministerio de Transporte y Obras Públicas que de oficio pueda revisar tal decisión, ya que han tomado como elementos para tomar tal decisión una supuesta falta de entrega de información y de respuesta a 4 requerimientos de información. Hemos demostrado hasta la saciedad y le hemos reiterado en una comunicación hoy al ministro de Transporte y Obras Públicas que debe estar llegándole a los correos institucionales, si no ha llegado ya en estas primeras horas de la mañana, las 4 respuestas que dimos a los 4 oficios que se refirió, faltándose a la verdad, indicando que la prefectura no ha dado respuesta a los requerimientos de información. Por ello y mucho más, por no habernos dado el derecho a la defensa, hemos presentado una acción constitucional y queremos... Con competición de suspensión de efectos de la medida. Con suspensión de efectos, con solicitud de medidas cautelares para que se suspendan los efectos de manera inmediata, sin perjuicio de que la audiencia de la acción constitucional se lleve días de una potencial terminación unilateral y anticipada de la delegación, que fue una lucha por la descentralización y autonomía de décadas y que desde el 2006, es decir, durante 19 años hemos venido administrando, y es la mejor vía de la provincia que está operativa, en buenas condiciones y funcional, versus una red vial estatal donde más del 80%, aproximadamente el 85% de la red vial estatal de la provincia está en pésimo estado. Esos recursos que indican que van a invertir en la vía delegada, los pueden invertir en otras vías, en todas las demás vías que están en un estado, es así, una red vial estatal totalmente deteriorada, y permitir que la prefectura continúe con su plan de inversión y mantenimiento vial en la vía delegada, que para este año asciende a $4.5 millones.
Así lo marcábamos el día viernes luego de publicar la rueda de prensa que tenían ustedes. Leonardo, yo te agradezco infinitamente haber estado en la contra. Gracias, Fernando. Además del gusto personal de verte una vez más a los tantos años y de poder a los años, sí, Fernando. Un abrazo fraterno y esperamos que por el bien de Manabí, de la autonomía, esta pretendida afectación a su descentralización y autonomía no prospere, que se deje sin efecto por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas esa resolución que no ha sido debidamente motivada y que ha inobservado los artículos 76 y 82 de la Constitución del debido proceso y la seguridad jurídica. Y en todo caso, si no, el ministerio no revé su decisión administrativa, que sea la justicia constitucional la que impida un nuevo golpe a Manabí y a la descentralización y autonomía en el Ecuador. Y estaremos muy atentos a eso. Muy agradecido, Leonardo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Leonardo Orlando, prefecto de Manabí, con quien conversábamos ampliamente sobre las situaciones que tienen realmente arrinconados a buena parte de los gobiernos autónomos descentralizados, desde la propia política de gobierno, desde la propia política de condicionar la asignación de los recursos a los que por derecho le corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados a ser o no adherente de la posición política de Carondelet. Que realmente ya cae en situaciones como la que veíamos denunciada por el propio Leonardo Orlando el día viernes, en los que se le retira la competencia de una vía que se encuentra en buen estado para llevársela a manos de un Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y esto lo marcábamos el viernes luego de escuchar a Leonardo Orlando, que tiene el sistema vial del país en absolutas soletas. Entonces, cuando el ministro anunciaba, oigan, es que aquí para darle mantenimiento nosotros, y uno se pregunta inmediatamente, uno hace la conexión y se pregunta, ¿cuál mantenimiento? Aquel que le siguen debiendo, aquel que no tienen el resto de vías del país. Quieren las vías que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, con todas las dificultades que marca justamente la falta de pago de sus asignaciones, han venido trabajando y han venido manteniendo en un estado al menos decente. Ahora quieren capturarlas para dejarlas en el mismo estado de desatención que tiene el resto de red vial del país, de la red vial en general